¿Alguna vez han tenido esa sensación de que incluso con la gente más cercana, con tu pareja de años o un amigo de toda la vida, la conversación no es realmente con la persona que tienes enfrente? Sí, como si hablaras con un fantasma. Exacto, como si le estuvieras respondiendo a la persona que fue hace 5 años y no a la que es ahora en este preciso momento. Es una idea que inquieta bastante, la verdad, porque sugiere que las relaciones más íntimas pueden estar operando sobre una base de datos que ya no sirve. Una base de datos desactualizada tal cual. Hablamos con un recuerdo. Bueno, pues justo para eso tenemos en nuestras manos un texto fascinante que habla de esto, lo llama alfabetización existencial. Ajá. Y la idea que propone es bastante radical. Dice que la mayoría de nuestras relaciones no son entre dos seres humanos, sino entre dos máscaras, dos imágenes mentales que hemos ido fabricando. Y lo que plantea este material desde el inicio, que es lo más duro, es que mientras no seamos conscientes de esa dinámica, el conflicto, la decepción y esa soledad que a veces se siente estando en compañía son inevitables. O sea, no es un fallo de la relación, sino un error de percepción. Vale, perfecto. A ver, empecemos por el principio entonces. ¿Qué es exactamente esa imagen? ¿Cómo la fabricamos? El texto la describe como un sustituto mental. Es un mecanismo de la mente para hacer que el mundo se sienta predecible, ¿sabes? Ok, Piensa que la mente es como un dibujante de retratos robot. Desde el primer momento que conoces a alguien, empieza a trazar un boceto. Ah, esta persona es así, le gusta esto, reacciona de esta manera, me hace sentir de tal forma. o sea, es un proceso de catalogación casi inmediato. Y cada nueva experiencia, cada conversación, se va añadiendo a ese dibujo. Exacto. Cada interacción le añade un trazo, un detalle, una sombra. El problema, y aquí está la clave, es que llega un punto en que el dibujo está tan completo, tan detallado, que la mente decide que ya no necesita mirar al modelo real. Clara. Y a partir de ahí, pues, la relación es con el dibujo, no con la persona. Hay una frase en el material que a mí me impactó muchísimo por eso mismo. Decía algo como, muy pronto el otro deja de ser alguien presente y pasa a ser una construcción mental. Y la conclusión es demoledora. A partir de ahí, ya no miras, recuerdas. Es que es eso. Ya no percibes a la persona en tiempo real. Solo proyectas el recuerdo acumulado de lo que ha sido. Y lo fascinante, y esto es muy importante, es que el texto no lo presenta como algo malicioso, ¿eh? Nadie se levanta diciendo, hoy voy a reducir a mi pareja a una caricatura. No, claro. Es un mecanismo de deficiencia de la mente. Un objeto, no sé, una silla, la puedes catalogar y ya está. Sabes lo que es. El problema es que una persona no es una silla. Es un proceso vivo. Está cambiando constantemente. Claro, un objeto es estático, lo archivas y sigue siendo el mismo, una persona no. Y ahí es donde deben empezar todos los problemas, ¿cierto? Ahí es donde estalla todo. Cuando la persona real se revela contra su propio archivo. Totalmente. El texto lo describe de una forma muy gráfica. Dice que en una habitación no hay dos personas hablando. Hay 4 entidades. ¿Estoy yo? ¿Está la imagen que yo tengo de ti? ¿Estás tú? Y está la imagen que tú tienes de mí. Y la mayor parte del tiempo la conversación es entre las imágenes. ¡Wow! Y cada uno defendiendo su propia imagen. No es que tú eres así. No es que tú siempre haces lo mismo. No solo defendiéndola, exigiéndole a la persona real que se comporte según esa imagen, que sea coherente con el archivo. Y claro, cuando la persona de carne y hueso, con sus cambios, sus dudas, sus nuevas ideas, no encaja en esa foto fija, es cuando surgen esas frases que todos conocemos. Uf, sí. El texto cita algunas que son un clásico. Ya no eres como antes, has cambiado, o mi favorita, que es súper reveladora. Esto no es lo que yo esperaba de ti. Que en el fondo es un reproche, ¿no? Pero el texto hace una aclaración que me parece brillante. El reproche no es a la persona por cambiar, es a la realidad por no ajustarse a nuestra imagen. La frase clave es, el problema no es el cambio real. El problema es la imagen que exige continuidad. ¡Wow! ¿Es nuestra construcción mental la que se siente traicionada? Exacto. Entiendo. Pero para entender por qué esa imagen es tan rígida, hay que ver de qué está hecha.
El texto usa un término muy potente, la llama memoria muerta. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a que no es un recuerdo vivo, fluido, sino una colección de fragmentos congelados. Es como querer navegar el presente con un mapa viejo y roto, ¿sabes? Claro. No solo está desactualizado, sino que las manchas y los agujeros te hacen ver monstruos donde solo hay árboles. Esa memoria muerta está hecha de recuerdos muy selectivos, porque solo recordamos lo que nos impactó emocionalmente, de heridas del pasado que actúan como un filtro que lo tiñe todo. Y de expectativas no dichas, supongo. De roles que asumimos que el otro debe cumplir sin haberlo hablado nunca. Exactamente. Y de proyecciones de partes nuestras que no reconocemos y se las colgamos al otro. Todo ese cóctel forma un filtro potentísimo. Por eso el texto insiste en que esa memoria no observa la realidad, la interpreta. La interpreta siempre a través de su propio bagaje. Y aquí viene la consecuencia más grave. Mientras miras a la imagen, no ves al ser humano que tienes delante. Hay una frase que sigue a esa que es escalofriante por lo cierta que puede ser. Que se puede pasar una vida entera al lado de alguien sin haberlo visto nunca, realmente. Uf. Solo hemos visto nuestra propia película proyectada sobre esa persona. Y esa ceguera, esa proyección, se agudiza con el tiempo. El texto lo llama la ceguera de la familiaridad, y la describe con una frase lapidaria, que es, donde hay hábito, la visión se apaga. Qué frase más dura. Me hace pensar en, no sé, en esas cenas familiares donde todos hablan pero nadie escucha. Se asume que ya se sabe lo que el otro va a decir. El cerebro pone el piloto automático. Es a esa ceguera cómoda a la que se refiere. Es exactamente a eso. El amigo de siempre, la pareja conocida, el hermano ya sabido. La mente, en su afán de ahorrar energía, concluye. Listo, ya sé quién eres, y se acabó. Y el texto dice que en ese preciso instante, cuando se declara ese ya sé, la mente deja de mirar, cierra el archivo, fin del misterio. Y es ahí donde el material introduce una de las distinciones más potentes para mí de todo el análisis. Cito textualmente. La familiaridad no es intimidad, es ceguera cómoda. Esa frase desmonta por completo una de las creencias más arraigadas sobre las relaciones, ¿no? La idea de que conocer a alguien muy bien es la máxima expresión de intimidad. Claro. Y el texto sugiere que puede ser justo lo contrario. Claro, la implicación es que las relaciones más cercanas pueden ser paradójicamente las más vacías de contacto real. La comodidad de ya saber, de predecir la reacción del otro, se convierte en la barrera para la sorpresa, para el descubrimiento, para la intimidad de verdad. Que requiere ver al otro como es ahora, no como siempre ha sido. Entonces, si la imagen es una barrera y la familiaridad es ceguera, ¿cuál es la salida? ¿Cómo se rompe ese patrón? Aquí es donde la propuesta se pone a la vez muy simple y radicalmente difícil. A ver. El texto dice que el encuentro real solo ocurre al ver al otro sin archivo. Pero claro, esto suena casi imposible. Nuestra memoria es parte de quienes somos. Sí, es lo que iba a decir. El texto propone que nos volvamos amnésicos para que las relaciones funcionen. Eso suena hasta peligroso. Es una objeción muy lógica, ¿sí? Y el texto la aborda. No se trata de borrar la memoria. Sería absurdo. Se trata de no permitir que la memoria dicte la percepción del presente. La clave no es la amnesia, es lo que llama atención sin pasado. ¿Y qué significa eso en la práctica? O sea, un ejemplo concreto. Pues mira, significa que si tu pareja llega a casa con un gesto serio, en lugar de que tu mente salte inmediatamente al archivo de ese gesto significa que está enfadado conmigo, como aquella vez en 2018, Sí. simplemente observas el gesto, con curiosidad, sin una conclusión ya hecha. Es dejar de preguntarte qué significa esto para mí y empezar a preguntarte qué está pasando aquí, ahora. Es una atención que no busca confirmar lo que ya sabe, sino descubrir. Entiendo. Es más sutil. No es fingir que no conoces a la persona, sino estar abierta a que hoy pueda ser diferente. Pero la mente se resiste a eso, ¿no? El texto habla del miedo que nos impide soltar la imagen. Totalmente. La mente cree que sin ese archivo, sin ese mapa del pasado, quedará vulnerable. Teme perder el control, ser herida de nuevo, o simplemente no saber cómo actuar sin sus patrones de siempre. Es la creencia de que el pasado nos protege. Pero, por otro lado,
No es esa imagen, ese conocimiento, lo que nos permite saber cómo consolar a nuestra pareja o qué regalo le gustará. ¿No tiene un lado positivo esa memoria? Esa es la paradoja. Claro que sí. La memoria funcional es útil. El problema es cuando esa memoria se vuelve una identidad fija, una profecía autocumplida. El texto argumenta que la supuesta protección que ofrece la imagen es en realidad la verdadera causa del aislamiento, y lo resume en una frase demoledora. La imagen no protege la relación, la impide. La impide. Porque relacionarse desde la necesidad de control y protección es en el fondo relacionarse desde el miedo. Y el miedo y el amor no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Precisamente por eso, el encuentro real, el que el texto describe, solo puede ocurrir en esos momentos, a veces brevísimos, en que el miedo cede y la imagen se desvanece. ¿Y cómo describe esa experiencia? La describe como un momento de claridad casi milagrosa. Es ese instante en que escuchas de verdad lo que el otro dice, sin estar ya pensando en tu respuesta. Ajá. Cuando un gesto te sorprende porque no encaja en tu archivo. Me recuerda una vez que un amigo a quien yo consideraba súper serio y predecible, me confesó de repente que estaba aprendiendo a tocar el ukelele. El ukelele. Sí, el ukelele. Mi imagen de él no tenía espacio para eso. Por un instante, fue un completo desconocido. Y fue maravilloso. En ese momento, como dice el texto, el otro reaparece como un extraño. Claro, pero la palabra extraño o desconocido puede asustar en una relación íntima, ¿no? Normalmente lo vemos como algo negativo, como distancia. Y aquí el texto hace una aclaración que es para mí el corazón de todo el análisis. Dice, ese desconocimiento no es distancia, es respeto. ¡Wow! Eso lo cambia todo, lo cambia todo. Y explica la lógica detrás. Porque solo lo desconocido puede ser visto. Lo que ya creemos conocer, ya no lo miramos, lo damos por sentado. Lo damos por sentado. Pero lo desconocido captura nuestra atención, nos invita a la curiosidad, al descubrimiento. Respetar al otro, en este sentido tan profundo, es concederle el derecho a ser un misterio, a ser siempre más grande que nuestro concepto de él o de ella. De ahí la definición de amar que ofrece el texto, que realmente ata todos los cabos. Es una definición preciosa. Es muy profunda, sí. Amar no es conocer al otro, es no clausurarlo con lo conocido. Es la decisión activa de negarse a ponerle una etiqueta final, a cerrar su archivo. Exacto. Es mantener la puerta abierta a la sorpresa, al cambio, a la persona que será mañana y que aún lo conocemos. Entonces, a ver, ¿qué nos llevamos de todo esto? La idea central, si lo entiendo bien, es que nuestra mente es una máquina de crear archivos sobre los demás para sentir seguridad. Y luego nos frustramos enormemente cuando las personas reales no se comportan como nuestros archivos dicen. La propuesta es un cambio radical de percepción. Es dejar de ser archivistas y empezar a ser exploradores en nuestras propias relaciones. Me encanta esa analogía. Y para concluir, el texto utiliza una idea que lo resume todo a la perfección. Mientras hay una imagen, no hay relación. Hay repetición. Tal cual. Una relación viva, dice, no se construya con el pasado, sino que ocurre instante a instante, cuando el pasado no ocupa el lugar del presente. Y el texto cierra con una frase que, más que una conclusión, es una invitación a la acción. Es un cierre muy potente. Dice, ver al otro como si fuera la primera vez, no como técnica, sino como hecho, es el acto más revolucionario que existe. Ahí termina la transacción. Ahí comienza el encuentro. Ahí termina la transacción. O sea, el intercambio de seguridades, de expectativas, de yo te doy esto si tú me das aquello. Y comienza el encuentro, que es un espacio de descubrimiento mutuo y sin guión. Un pensamiento final muy, muy inspirador. Y deja flotando una pregunta casi de forma inevitable. Todo este análisis se ha centrado en cómo vemos a los demás a través de una imagen. Pero, ¿qué pasaría si aplicáramos esta misma lógica a la relación más íntima y constante que tenemos? La relación con uno mismo. ¿Qué descubriríamos si, por un instante, lográramos vernos sin el pesado archivo de quienes creemos que somos?